En medio del escándalo de Lozoya, de los videos que también se han revelado en el caso de Lozoya, y también de este video que revelaron del hermano de López Obrador, de Pío, hoy sale en la portada de Milenio una nota muy importante y es trascendental. Y es que, al margen de finalmente los videos y las declaraciones, son pues rollo, ¿no? O sea, todo queda en la cuestión del circo mediático, lo importante es lo legal. Hoy Milenio publica que la Unidad de Inteligencia Financiera ya está investigando a Javier Lozano y a otros personajes cercanos de Ernesto, de Felipe Calderón. Esto es muy importante, porque eso significa que ya aquí sí hay algo judicial. Y deben recordar que cuando arranca la Unidad de Inteligencia Financiera a investigar esto, es que eventualmente en el mediano plazo, a través de unas semanas y meses, se congelan las cuentas y llegan las órdenes de aprehensión. Por esto es lo más importante de la noticia, no es lo del video de Pío, vamos a hablar también sobre eso, lo que dijo López Obrador, sino lo más importante es lo que les voy a leer hoy, porque estamos viendo aquí el futuro, lo que va a pasar seguramente el próximo año. Y esta es la portada. La UIF investiga al círculo íntimo de Felipe Calderón Hinojosa. ¿A quién? A Ernesto Cordero, a Roberto Gil Suárez, a Javier Lozano y a Jorge Luis Lavalle. Ya los investiga, ojo, Santiago Nieto. Esto es muy importante porque esto sí es algo sólido. ¿Qué dice la nota? Está muy buena. Los ex senadores del PAN, Ernesto Cordero, Roberto Gils, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos delitos de corrupción. Ojo, delitos ya, al mantener un modus vivendi inexplicable y porque sus movimientos bancarios no coinciden con sus ingresos. O sea, ya se dio cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera que viven como reyes y dicen, bueno, ¿y dónde está sacando el dinero? Ah, vamos a checarlo. ¿Qué dice la Unidad de Inteligencia Financiera? Repito, por eso es tan importante. El sistema financiero detectó movimientos irregulares en las cuentas bancarias de 4 exlegisladores cercanísimos a Felipe Calderón. Aunque las indagatorias estas no están vinculadas necesariamente con el caso Odebrecht, Cordero y Lavalle también aparecen en la denuncia del exdirector de Pemex. Esto es importante señalarlo que esto que está haciendo la UIF es paralelo a lo de el caso Odebrecht. O sea, esto no tiene nada que ver con Lozoya. Esto es muy importante, es una investigación completamente independiente. Entre los hallazgos más relevantes detectados en el sistema financiero, ay, se agarra acá, espérame tantito, dice, se encuentra el caso de Roberto Gil, que es el exsecretario particular de Felipe Calderón, acuérdense, de quien se emitió una alerta por haber realizado movimientos por más de 31 millones de pesos en un solo día. ¿What? La fecha se reservó como parte del proceso. Lo anterior a las adiciones de la unidad resulta inexplicable, pues no tiene ningún ingreso que supere esta cantidad o que acredite dichos movimientos. O sea, agarraron a Roberto Gil Suárez, que movió 31 millones de pesos en un solo día. Aquí agarraron la movida, pero lo más interesante viene después, que es Javier Lozano. En el caso de Javier Lozano, los ingresos fiscales que reporta son sus ganancias como senador y asesor. Fue senador el sexenio pasado, ahorita ya no lo es. La alerta para la Unidad de Inteligencia Financiera se centra en la asesoría que brinda a una empresa que, de acuerdo al sistema financiero, tiene movimientos irregulares por más de, escuche bien, 370 millones de pesos y que también resultan inexplicables. O sea, Javier Lozano le paga una empresa una asesoría y esta empresa está metida en una gran, gigantesca, ¿no? Es desvío por 370 millones de pesos. Con lo cual podríamos ver que Javier Lozano tiene una especie de empresa fachada, ¿no? Por 370 millones de pesos. ¡Wow! Cordero, Ernesto Cordero, asesora a gobernadores de Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí, en esfuerzo que impulsó la Coparmex para incrementar la competitividad y el crecimiento de esa región. Su sueldo, señala, saldría de aportaciones equitativas en todos los estados, explicó en ese momento el gobernador Francisco Domínguez, y quien también aparece en la lista de presuntos beneficiarios con los obros del gobierno priista.
¿Qué respondió Gil Suárez? Están corrompiendo el debido proceso y esto genera responsabilidades administrativas y penales. Los ciudadanos en un estado de leyes tenemos el derecho de bla, 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 ¿no? O sea, puro rollo. Lozano se dejó en claro, Javier Lozano, no veo en qué puedan encontrarme e insisto en que está dispuesto a entregar la información que se le solicite. Yo estoy tranquilo y acto de corrupción en mi vida me han buscado por debajo de las piedras durante años porque soy muy bravo. Pues sí, pero ahora le encontró la unidad de inteligencia financiera a dos personajes, cuando menos movimientos muy irregulares que precisamente detonan los congelamientos de cuenta. Primero las investigaciones, porque aquí empiezan con los personajes principales y después van extendiendo al círculo familiar, a la esposa, a los hijos, a la tía, al sobrino, al hermano, ¿no? Es lo que hemos visto, cómo hace la inteligencia financiera. Pero ya encontró, pero primero tienen que encontrar algo, ya encontraron a Gil Suárez y ya encontraron algo a Javier Lozano. Entonces ahora vamos a esperar que se expanda la investigación. 370 millones de pesos que está buscando. Pero es importante, o sea, ya Santiago Nieto a Javier Lozano. La fortuna escondida de Javier Lozano. Y obviamente mala vida. Debo recordar que también Javier Lozano tiene una serie de señalamientos en donde, por ejemplo, él se quedó parte del decomiso de estos, fueron 200 millones de dólares, ¿no? De Shane Lee Yegón. Él se quedó parte de eso, fue el de Copelas o Cuello. Y además, claro, Javier Lozano está metido en el escandalazo también de Lozano, a pesar de que Lozoya no lo ha realmente todavía echado de cabeza o empinado, aún así resulta claro que él está ahí metido. Incluso en la parte de la declaración judicial de Lozoya, hay una parte, un parrafito que me acuerdo muy bien, en donde señalan que Lozoya le mandó dinero en efectivo a una persona en un domicilio ubicado en Reforma 222, que es una torre de departamentos sumamente lujosa. Pues, ¿quién creen que vive en Reforma 222? O vivía en aquel momento. Así es, señores, Javier Lozano. Entonces, ya empezó una investigación patrimonial a estos senadores, no solo, repito, vinculado a Lozoya. Es más, no tiene nada que ver con el caso Lozoya, esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Que quede claro, no tiene nada que ver. Es una investigación paralela, distinta, que vamos a ver hasta dónde topa, pero obviamente va a topar. ¿En dónde? Pues en un congelamiento de cuentas. Eso es lo primero que hace y después eventualmente una orden de aprehensión. No es inmediato, estas cosas no son tan rápidas, pero sí lo hemos visto que sucede. Por ejemplo, lo de Antorcha Campesina, ¿no? Que acaban de congelar las cuentas. La investigación de Antorcha Campesina empezó 6 meses atrás, 8 meses atrás más o menos, y llegaron al congelamiento de cuentas de Antorcha Campesina por huachicoleo. Entonces, estamos hablando del caso de la UIF y Santiago Nieto. Y ahora arrancan esta investigación, ya encuentran las primeras alertas y no dudo que empiecen a ser más y más amplias las alertas, ¿no? Porque la verdad es que el Santiago Nieto tiene un sistema muy fregón en la Unidad de Inteligencia Financiera para buscar las alertas, porque es automática las alertas, pero según yo tiene una especie de Facebook, pone el nombre Javier Lozano y le sale todo, sus movimientos bancarios, financieros, y ahí se da cuenta, obviamente, cómo están las cosas. ¿Cómo la ven? Van con Tokio. Ahora sí. Y esta es la nota más importante.